Andrés Rivera, abogado de la paciente, menciona que sí hay un apoyo del gobierno en el hospital. Buenas tardes, jóvenes. Román, va a la cortina. Román, va a la A cortina. mi abuelo quiere que me quite. No, bájala nomás y tápala. Buenas tardes, jóvenes. Según mi horario, tenemos clase a las 2:30. Entonces, como veo que ya están pendientes, estoy bien con el horario, supongo. Ya, entonces esperemos, como todavía no es la hora, esperemos un ratito a que se ingresen sus compañeros. Ya, no sé si alguno de ustedes me puede confirmar más o menos qué número de alumnos son ustedes. ¿Algún- 32. Son bastantes. Entonces faltan todavía. Apenas están 12. Esperemos un ratito hasta que se conecte. Esperemos un Ahí se están conectando más. Bueno, jóvenes, entonces ya falta un minuto para las 2:30. A las 2:30, según el horario que yo tengo, tenemos clase, ¿no? Eh, Voy a comenzar oficialmente. Y primero que nada, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo periodo académico, 2021-2022. Y estamos ahorita en la asignatura de lo que es análisis y diseño de sistemas, ¿no? Me presento, mi nombre es Jorge Alvarado, soy licenciado y máster en Sistema de Información Gerencial y vamos a ver esta asignatura que va a ser muy importante para el desarrollo de su perfil profesional. Datos adicionales que, como se podrán dar cuenta, pues ahí mi imagen sale un poco blanca. Eso es porque mi computadora original se dañó. Entonces, ahorita estoy utilizando una computadora a la cual se le reparó la pantalla, pero parece que, no sé, parece que la cámara ha quedado un poco blanca, ¿no? Bueno, pero en todo caso, esta es la herramienta que tenemos para dar las clases virtuales. Bien, ahí veo que siguen llegando. Ya, entonces esta sería oficialmente nuestra primera clase, pero me parece que ustedes ya tuvieron una semana de introducción. Entonces esa semana, digamos que ustedes ya tienen una semana adelantada y conmigo sería esta la primera clase. Ya, entonces estamos aquí en lo que es la clase sincrónica
¿verdad? Esta clase sincrónica es la clase que ustedes tienen que conectarse a Zoom, ¿no? Como primer punto, y les facilito mi correo, que es jalvarado.istjba@gmail.com. Este correo de aquí va a ser el correo donde vamos a tener una comunicación formal, ¿no? Y se los voy a dejar aquí en el chat. Les voy a dejar mi correo y esa va a ser la comunicación formal. Ya, ahí se los copié en el chat. Por otro lado, va a ser necesario e importante que ustedes creen un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp va a ser para tener una comunicación informal. Es decir, que si ustedes tienen un reclamo, por ejemplo, de una nota o de una asistencia o algo que ustedes estén haciéndolo de manera formal, entonces, por ejemplo, un deber, entonces ustedes deberían de utilizar el correo electrónico, porque es el medio formal. Ese no se borra, ¿verdad? Pero si ustedes esas quejas las hacen por medio de WhatsApp, entonces el WhatsApp a veces se vacía y hay muchos mensajes allí, entonces no es algo tan formal, ¿sí? Es algo informal. Con respecto al correo, pues yo el correo lo suelo revisar generalmente a diario, pero a veces para responderlo me demoro de 1 a 3 días. Eso quiere decir que no soy muy rápido respondiendo los correos. A veces por el mismo tema de que es algo formal, ¿no? Entonces hay que revisarlo. Y lo que es el WhatsApp, pues eso sí lo suelo responder un poco más rápido, ¿no? O sea, apenas lo veo y que tenga la respuesta, ¿sí? Entonces, eh, ustedes me imagino que ya tienen su presidente de curso. El presidente de curso crea un grupo de WhatsApp con el nombre de la materia, análisis y diseño de sistemas. Pónganle vespertino o la B de vespertino para no confundirnos con los otros paralelos. Y por ahí vamos a tener la comunicación informal, ¿no? La comunicación informal y rápida, ¿verdad? Sería, por ejemplo, profesor, mire, aquí no entendí este deber, o tenemos que entregar hoy día, o de repente yo les pongo, no se olviden que hoy día tenemos la lección, o de repente yo no me he conectado y ustedes me preguntan por ahí, profesor, ¿lo esperamos o ya nos vamos? ¿O qué pasó? ¿Sí? Entonces, esa es la comunicación informal, pero más rápida que podemos tener por WhatsApp. Y comunicaciones formales como, por ejemplo, me calificó mal la nota, aquí estoy enviando mi justificativo de asistencia y cosas así. Entonces, por el correo, ¿no? Que ya se los copié ahí. Para efectos de, para efectos de, para efectos de poder que me agreguen al grupo, les voy a pasar mi teléfono. Ya, ahí les estoy colocando el teléfono en el chat para que me agreguen. Lo que es el teléfono y el grupo de WhatsApp, me escriben por el grupo de WhatsApp, traten de no enviarme mensajes privados, a no ser que sean estrictamente necesarios, porque si ustedes tienen alguna duda, muy probablemente esa misma duda la tengan otros compañeros, entonces cuando yo le respondo a uno, realmente les estoy respondiendo a todos, ¿no? Entonces, tratemos de usar el grupo de WhatsApp para todos los que son las dudas, ¿verdad? Y alguna cosa que se necesita aclarar. Eh, llamadas telefónicas, como generalmente a veces recibo muchas llamadas telefónicas de números que no conozco, entonces no suelo contestar, así que no me vayan a estar llamando, sino que me envían por WhatsApp y ahí queda evidencia de las conversaciones que hemos tenido también, ¿no? Entonces traten que sea en el grupo y traten de que sean solamente mensajes de WhatsApp y obviamente cuando sea necesario. Entonces esos son los puntos. Por ahí veo que algún compañero suyo ya ha compartido la clave para acceder al aula virtual, ¿sí? Entonces, aprovechando que ya la compartió, aquí está el aula virtual. Este es el curso que deben de buscar.
Allí pues estoy colocando el curso, ¿verdad? Y déjenme ver la clave porque ahí por ahí dicen alguien que no le escogió la clave. Ya voy a revisar si coge la clave. Entonces, de una vez se las voy a copiar en el chat para que se matriculen y podemos acceder al aula virtual. Ya, entonces este es el aula virtual, esta es aquí es donde ustedes tienen que conectarse. Aquí en esta aula virtual pues están los avisos que en esta ocasión no he puesto ningún aviso porque los alumnos rara vez lo leen, entonces yo las otras veces he puesto avisos y cuando veo quién los ha leído, solamente yo los he leído, entonces no los voy a poner, ¿no? Tenemos el link de clase, que es el link de Zoom, donde si a alguno de ustedes se les olvida el link del Zoom, puede ir al aula virtual y por medio de este link, pues accede a las clases. Tenemos el link de las clases grabadas. Las clases, como ustedes se pueden dar cuenta, van a ser grabadas. Esta grabación corresponde por el tema de la supervisión que nos hacen las autoridades, tanto alumnos como docentes, y también porque en el caso de que alguno de ustedes no pudo asistir al aula virtual, entonces tiene las grabaciones para repasarlo en un horario diferido, ¿no? Y tenemos el tema de la asistencia, que estoy teniendo problemas y ya les voy a explicar ¿por qué? Dentro del aula virtual, ¿verdad? Tenemos 18 temas que realmente corresponden a las 18 semanas. Entonces, esta sería la semana 1. Y esta semana 1 ustedes recibieron una capacitación y actualmente estamos en la semana 2. Y esta semana 2 es donde nos estamos conociendo en este momento. Lo que nosotros vamos desarrollando en las clases los voy a subir por semana, ¿verdad? Entonces aquí les he subir material y tareas por semana y eso lo vamos a ir desarrollando eh, conforme vayan pasando las semanas, ¿no? Entonces, ya. No sé si alguno ya se logró matricular, porque por ahí vi un mensaje de que no les cogió la clave. Si no les cogió la clave, tengo que revisar. Ya, la clave es en mayúscula, por si acaso. La clave es en mayúscula. Tal vez eso les está fallando, porque veo que un compañero suyo sí se pudo matricular y hay otros que no se pudo matricular. Entonces, por si acaso, la clave es en mayúscula. Bueno, mientras vamos avanzando, para la siguiente semana voy a requerir de que ustedes formen grupos de 4 a máximo 5 personas, no 6, no 7, máximo 5, ¿verdad? Donde van a trabajar por grupo. Ahí estoy revisando el método de matriculación, solamente para verificar de que no hay nada raro. Allí está, ¿sí? Ahí está la clave de matriculación. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿sí? Es la misma que está copiada y está en mayúscula, ¿no? Entonces, los que no se han podido matricular tienen que verificar si la clave está en mayúscula. Bueno, entonces, una vez que ya hemos visto que ya existe el aula virtual y que ya se puede matricular, vamos a hablar de otro tema que son las políticas del curso. Y para hablar de las políticas del curso, entonces vamos a utilizar el pizarrón virtual. Entonces ahí están las políticas del curso. Y vamos a revisar esto de aquí. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la
asistencia. ¿Verdad? Por si acaso, si me ven allí que yo no coloco las tildes, y es porque mi computadora tiene el teclado americano y no tiene las tildes, y tengo que hacer unas combinaciones de teclas para buscar el código ASCII de las palabras para poder poner las tildes, ¿no? Entonces, como no me sé los códigos, pues no estoy poniendo las tildes. Bien, las asistencias, nosotros tenemos la asistencia sincrónica, ¿verdad? Que esta es la que corresponde a Zoom. Y también tenemos la asistencia asincrónica. Esta de aquí corresponde al aula virtual. ¿Sí? Entonces ustedes tienen dos asistencias. Tienen que venir aquí a las clases de Zoom y también tienen que ir al aula virtual a marcar la asistencia, ¿no? Esta asistencia sincrónica, pues ustedes tienen que estar aquí y corresponde que ustedes en el chat van a poner en el chat, y lo pueden comenzar a hacer ahorita, pueden poner sus dos apellidos y dos nombres. Entonces ustedes en el chat van a poner sus dos apellidos y sus dos nombres para yo tener registrado su asistencia, ¿no? Es importante que los pongan en ese formato para que yo después los pueda buscar. A veces cuando ustedes me ponen un apellido, un nombre, un apodo o sobrenombre, yo no los puedo encontrar y entonces pues se me hace difícil saber ponerles la asistencia, ¿no? Entonces, dos apellidos y dos nombres. Bien, esta asistencia que van a poner en el chat, yo entiendo que algunos compañeros les piden que pongan presente. En el caso de nosotros les pido que no le pongan presente, solamente en mi caso. Si otros compañeros le piden, pues a ellos sí háganle caso. Pero aquí en el chat no le pongan presente porque yo arreglo la asistencia por los apellidos y cuando me ponen presente al inicio, tengo que estar editando y borrando. Y entonces eso quita un poco de tiempo, ¿no? Entonces solamente los dos apellidos, los dos nombres. Asistencia sirve para un informe de control para ver si los alumnos están asistiendo a las clases de Zoom o las clases sincrónicas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes marquen la asistencia para llevar ese control y también sirve para justificar asistencias en el aula virtual en el caso que las hubiera, ¿no? Entonces yo, con la asistencia de Zoom, si a usted le falta una asistencia en la clase virtual y corresponde al mismo día, entonces yo utilizo la bitácora de la clase sincrónica y le justifico en la clase asincrónica, ¿sí? O sea, es válida, ¿sí? Por eso es importante. Bien, también tenemos lo que es la asistencia asincrónica. En la asistencia asincrónica, y esto todavía está en evaluación, ustedes tienen que ingresar a la aula virtual. Deben ingresar a la aula virtual y cuando ustedes ingresan de 2 a 5 minutos, según lo que dicen los mismos alumnos, se registra automáticamente la asistencia. ¿Sí? Eso debería ocurrir, pero no
o sea, actualmente no está corriendo porque este es un nuevo módulo de Moodle y no me está funcionando lo que es la asistencia. Por eso le dije que eso está en veremos, ¿no? En todo caso, si no logro, y justamente hoy día estuve revisando eso y no logré hacerlo funcionar, si no lo logro hacer funcionar, lo que voy a hacer es que voy a llevar una asistencia manual, es decir, que voy a tomar por orden de lista quién está presente, y eso es un poco más tedioso, ¿no? Pero lo voy a hacer así en el caso de que no pueda automatizar. Sería una pena que no lo automatice, pero eh, hasta el momento no lo he logrado, ¿no? Esta asistencia de aquí, ¿verdad? Sirve para el porcentaje de asistencia. Para el porcentaje de asistencia para aprobar el curso. Por lo tanto, va a ser muy importante que ustedes estén al día en esa asistencia, porque esta aquí sí les sirve para aprobar, ¿no? Entonces, este es muy importante que no se descuiden, ¿no? Problemas que han existido anteriormente con los alumnos es que los alumnos indican de que ellos sí ingresaron al aula, de que estuvieron por allí y muchas otras situaciones, pero que el sistema no les marcó. Por lo tanto, si se llega a implementar la asistencia automática, va a ser responsabilidad del alumno verificar que le marcó la asistencia, ¿sí? Entonces, no se conformen solamente con ingresar, tienen que ingresar no al aula virtual, sino a la asignatura, en este caso, análisis y diseño de sistemas, y verificar de que les haya marcado la asistencia, ¿sí? Porque eso no es responsabilidad del docente, sino que es su responsabilidad, y entonces ya están, en estos momentos están avisados, ¿no? Entonces, ingresan, se marca automáticamente, pero deben de verificar que se marque, porque muchos compañeros en periodos pasados han indicado de que ingresaban y que no les marcaban, ¿sí? Y era una cosa de que unos decían que era el teléfono, otros decían que era la versión del explorador, otros decían que era porque no refrescaban la pantalla, pero al final de cuentas muchos tuvieron esos problemas y eso los perjudicaba. Entonces, para que ustedes no salgan perjudicados, cuando ingresen, verifiquen que les marcó la asistencia. Ya, con respecto al tema de la asistencia, si usted ingresa a un aula virtual y no le marca la asistencia, ¿verdad? Y usted lo está comprobando, le sugiero yo que tome una captura de pantalla donde se ve que usted ha ingresado al aula virtual y que aparezca la fecha y la hora, para que con esa imagen usted pueda tenerlo de evidencia y pueda justificar su asistencia. Es decir, yo sí asistí, el sistema no me marcó, pero miren, aquí está la prueba de que sí estuve allí, ¿no? Y con eso se le pueda justificar. Esta asistencia que no le cogió de un día, ¿sí? Puede ser justificada por el docente según lo que yo tengo entendido. Entonces, si usted se ingresó y no le marcó y usted al día siguiente me muestra la evidencia, entonces yo puedo justificarle esa falta como docente. Si usted tiene 2 o 3 faltas en la semana porque en esa semana le tocó salir más tarde por el trabajo, porque hicieron inventario o porque le cortaron el internet, entonces esas faltas ya usted las puede justificar con el coordinador de la carrera. Si es que no han cambiado las reglas, es con el coordinador. Entonces el coordinador analizará su situación y le justificará hasta 3 días de inasistencia. Pero si usted sufre alguna calamidad donde se enfermó, ¿verdad? O le cortaron el internet por una semana, o alguna situación de fuerza mayor en la cual usted no pudo conectarse por más de una semana, entonces a usted le corresponde hacer su gestión a bienestar estudiantil para que ellos analicen su caso y le puedan justificar esa semana de inasistencia, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos para que ustedes justifiquen la asistencia. Mi recomendación es que no usen ninguno de esos, sino que la marquen normalmente y no tengan problemas. En mi caso en particular, yo he tenido muchos alumnos que han aprobado por nota, pero que
no se dieron cuenta o no tenían la costumbre de marcar la asistencia y acumularon muchas faltas y se quedaron por falta. Estos alumnos trataron de justificar sus asistencias al final del periodo, cuando ya estaban ya quedados, y en muchos de los casos no pudieron justificarlas. Por lo tanto, no les recomiendo que ustedes lleguen a esta situación. A mí, con mucha pena, pues he tenido que dejar a los alumnos, pero si el sistema dice que no completa el porcentaje, pues yo ya ahí no puedo hacer nada. Entonces, moraleja, no se descuiden, revisen su asistencia, si tienen un atraso, justifíquenlo en el periodo adecuado. ¿Y cuál es el periodo adecuado? El periodo adecuado es 48 horas. Es decir, si yo falto el lunes, tengo el martes y el miércoles para justificar. El jueves, por reglamento, ya no. Si yo trato de justificar algo fuera de tiempo, ya no es obligación justificarlo. A veces las autoridades les van a ayudar, ¿sí? Pero ocurre que la mayoría de los alumnos son descuidados y esperan al final, y al final recién revisan y se dan cuenta que tienen 3, 4 semanas de falta y quieren el milagro y dicen, profesor, por favor ayúdeme, coordinador ayúdeme, bienestar estudiantil ayúdeme. Pero resulta que no son los únicos. Resulta que un gran número de alumnos al final del periodo está justificando su asistencia. Quiere decir que todo el peso administrativo recae sobre bienestar estudiantil en las últimas semanas y bienestar estudiantil no se alcanza a revisar todos los casos, ¿no? Entonces, no esperen a ustedes a última hora, porque pueden quedarse. Nosotros tenemos fechas en las cuales hasta tal fecha tenemos que subir las notas, y una vez que las notas están subidas es muy difícil modificarlas, ¿no? Y bienestar estudiantil, cuando las cosas llegan a bienestar estudiantil, no es que usted le va a decir, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que por mi zona llovió, y como llovió, pues ya no tuve internet. No, usted tiene que llevar evidencias, certificados médicos, certificados, no sé, el video con fecha y hora de que está lloviendo, cayendo la tempestad, entonces cosas así. Entonces no va a ser tan fácil que bienestar estudiantil les otorgue una justificación, a no ser que ustedes se la merezcan. El nuevo coordinador de bienestar estudiantil creo que es el ingeniero Jorge Navarrete. Entonces él parece que está un poco más estricto con estos temas, debido a que han existido quejas de tanto de alumnos como de docentes, donde las justificaciones eran muy a la ligera. ¿Ya? Entonces eso va a estar más estricto. Entonces, todo esta información que les estoy dando es para que ustedes pues se curen en sano y desde antemano eviten todos estos problemas y contratiempos. Si llegan a faltar, justifiquen en el tiempo que es, para que reciban una atención oportuna. Bueno, entonces ya hablamos esto del tema de la asistencia. Ahora hablemos de la parte académica, ¿no? Bien, en la parte académica nosotros tenemos un primer parcial, ¿verdad? Y en este primer parcial, ustedes van a tener un ítem que se llama gestión práctica. Se me movió. Ya, y en esta gestión práctica va a ser equivalente a 3 puntos, ¿no? Entonces, la gestión práctica, ¿verdad? En la gestión práctica ustedes van a poder, o van a tener lo que es una lección. Generalmente es de sobre 2. Y también van a tener un punto de actuación en clase, que vale 1 punto. ¿Sí? Y la suma de los 2 puntos, ¿verdad? Con la lección en clase, pues suman los 3 puntos. Por lo general, yo solamente tomo una lección. ¿Sí? Entonces, una lección que está casi al final del primer parcial, donde se evalúan conocimientos, pues, y entonces ustedes se juegan 2 puntos allí. También tienen el tema de la actuación en clase. El tema de la actuación en clase es fácil.
porque ustedes simplemente aquí en el aula sincrónica tienen que actuar, tienen que hacer un aporte académico que les sirva a todos los compañeros, algún tema, por ejemplo, ¿saben qué? Yo conozco una empresa donde hicieron un mal diseño y les costó millones, o cosas así, ¿no? Algo que aporte académicamente al curso. Tiene que ser sobre el tema de la materia. Esto lo pueden hacer en cualquier momento de la clase. Yo les recomiendo que lo hagan en las primeras clases porque al final del periodo, pues generalmente los docentes estamos atrasados con el contenido académico y por lo menos en mi caso yo le voy a dar mayor prioridad a avanzar en el contenido académico que en darles la oportunidad de actuar en clase. Por eso al inicio de las clases es la mejor oportunidad para ganarse esa actuación en clase. Y ese es un punto líquido al promedio, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen 6 y tienen la actuación en clase que vale un punto, completan el 7 y ya están aprobando. Entonces, aprovechen, ese es el regalo, ¿verdad? De Navidad, por decirlo así, que ustedes pueden aprovechar, su punto de actuación en clase. Ya, también ustedes tienen un ítem que se denomina gestión autónoma. En esta gestión autónoma que también suma 3 puntos, ¿verdad? En esta gestión autónoma que también suman 3 puntos, aquí van a estar los deberes, ¿verdad? Talleres, que en el caso ustedes sí los van a hacer, y proyectos. ¿Sí? Entonces aquí van a estar todos esos deberes, talleres y proyectos. Y también hay una cosa que se llaman los cuestionarios. ¿Sí? Entonces, entre deberes, talleres y proyectos y cuestionarios, ¿verdad? Todo eso allí va a sumar 3 puntos, que es el tema de la gestión autónoma, ¿no? Bien, y también hay otro rubro que se llama acreditación, y ese rubro de acreditación corresponde a lo que es el examen, y este examen tiene una calificación de 4, ¿sí? Entonces, si ustedes suman la gestión práctica más la gestión autónoma más los 4 puntos de acreditación, eso suma 10, ¿sí? Entonces, ustedes aquí están los 10 puntos que ustedes van a tener que desarrollar en todo este periodo. Para el segundo parcial, todo es igualito. Para el segundo parcial, todo es igualito, pero a veces la gestión práctica, ¿verdad? Que vale 3 puntos, suele ser reemplazada por el proyecto PIS, ¿sí? Entonces, el proyecto PIS, que suele existir en el segundo parcial, que es un proyecto donde los alumnos desarrollan sus competencias, reemplaza la nota de la gestión práctica. Esto suele ocurrir si hay los proyectos PIS, ¿verdad? Y en el último periodo se reemplazó la gestión práctica, ¿no? Ahora, en mi caso, la gestión práctica es la lección y la actuación en clase. Los rubros que componen la gestión práctica y gestión autónoma son, depende de cada docente. Entonces, otro docente, de repente, para el otro docente, la gestión práctica puede significar el proyecto y los deberes. Eso depende de cada docente, cuál es el enfoque que le da, ¿no? Pero en mi caso, la gestión práctica pues, corresponde a eso y puede ser reemplazada seguramente por el proyecto PIS en el segundo parcial. Es decir, que el punto de actuación en clase solamente lo tendrían para el primer parcial y deberían de aprovecharlo porque, como les digo, es un punto líquido, ¿sí? Un punto líquido para aprovecharlo. Bien,
Vamos a hablar de los cuestionarios. Los cuestionarios son preguntas, ¿verdad?, que ustedes van a responder, son de manera individual, y estos cuestionarios, pues, los pueden repetir N veces. N veces significan que lo pueden repetir 0, 1, 2 o 1000 veces y no pasa nada. Entonces los cuestionarios lo pueden repetir y repetir y repetir. Los cuestionarios no tienen tiempo límite. Es decir, que usted se puede demorar 2 días en hacer un cuestionario y no pasa nada. Los cuestionarios también cogen la mejor nota. Es decir, si usted hizo el cuestionario la primera vez y sacó 8, ¿verdad? Y luego repite el cuestionario y sacó 3, entonces el cuestionario coge la mejor nota, que es el 8. ¿Sí? Entonces, los cuestionarios son una herramienta que ustedes deberían aprovechar, primero, para repetirlos, ¿verdad? Porque les permite estudiar. Segundo, para mejorar la nota, ¿verdad? Porque les coge la mejor nota. Entonces, si ustedes sacan un 4 la primera vez, nada les impide seguir realizándolo hasta sacar un 9 o un 10. ¿Sí? Entonces, aprovechen los cuestionarios. Ya, el examen solamente lo pueden repetir una vez, ¿verdad? Y tiene el tiempo de 1 hora, ¿verdad? Entonces, con el examen no tienen esa facilidad. La lección también la pueden repetir una vez y tienen 1 hora. Entonces, con la lección tampoco pueden hacer ese chiste, ¿no? Entonces, examen y lección una vez, 1 hora, ¿no? Y no se puede repetir. La única manera que ustedes pueden repetir la lección y el examen es que ustedes hayan tenido algún desperfecto técnico, como que se les fue la luz, se les fue el internet, ¿verdad? O se estaba quemando su casa y tuvieron que salir corriendo. Entonces, ahí sí ustedes tienen una justificación. Entonces, allí ustedes hablan en este caso, con el docente, o sea, conmigo, y me explican su situación y yo reviso, y si amerita, o sea, si se justifica, les puedo volver a habilitar para que la den. ¿Sí? Pero, por lo general, es una vez, 1 hora. Nuevamente toma importancia los cuestionarios. Resulta que los cuestionarios están llenos de preguntas. Y resulta que esas preguntas de los cuestionarios son los que se toman en la lección. Es decir, si usted hace bien un cuestionario, seguramente va a hacer bien la lección. ¿Sí? Y las preguntas que están en los cuestionarios también se utilizan para el examen. Es decir, que si usted hace bien los cuestionarios, también hace bien el examen. Entonces, aunque la lección y el examen solamente lo pueden dar una vez, ustedes pueden utilizar los cuestionarios porque les van a salir las mismas preguntas. Entonces, ustedes pueden estar en los cuestionarios, repite y repite los cuestionarios hasta poder garantizar que van a sacar una buena nota en la lección y en el examen. Otra oportunidad que ustedes tienen para que la aprovechen, para que saquen buenas notas, ¿no? De más está decirle que siempre en cualquier asignatura, en el primer parcial se sacan las mejores notas, y en los segundos parciales salen las notas generalmente en promedio un punto más bajo. Entonces, lo ideal para ustedes sería que ustedes saquen 8 en el primer parcial, para que en el segundo parcial saquen un 7 y de esa manera aprueben. ¿Sí? Porque si ustedes sacan un 7 en el primer parcial, por estadística van a sacar un 6, y entonces con 7 y 6 no van a aprobar, se estarían quedando para examen de recuperación o mejoramiento. Entonces, no es negocio, siempre traten de aprovechar el primer parcial para sacar la mejor nota. Bueno, ¿y cómo se aprueba el curso? Para aprobar el curso, ustedes tienen que tener una nota académica de 7 o superior
una nota. Entonces ustedes tienen que tener un promedio de una nota académica, ¿verdad? De 7 o superior, y tienen que tener miren que uso la palabra y un porcentaje de asistencia de 75% o superior. Superior. No sé, superior. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener, no solamente pasar por notas, sino por asistencia, ¿verdad? Y aquí este 75% lo va a dar la asistencia asincrónica, que es en el aula virtual, y por lo tanto es importante que ustedes revisen que nunca estén por debajo del 75%, ¿no? Aquí es el promedio de los dos parciales, es decir, la suma de las notas finales de los dos parciales deben de dar 14 y con 14 da un promedio de 7. Acá también el porcentaje de asistencia de los dos parciales deben de dar un promedio de 75. Es decir, que si usted en el primer parcial tuvo una asistencia del 50% y en el segundo parcial tuvo una asistencia del 100%, entonces ahí completa el porcentaje de asistencia aprobatorio. Sin embargo, la mayoría de los alumnos faltan más en los segundos parciales. Por lo tanto, tienen que tratar de tener un mejor promedio siempre en el primer parcial. No sé si hasta allí alguno de ustedes tenga alguna inquietud. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro todo. Ya, listo, entonces, como está claro, creo que puedo pasar a otro tema. Ahí esperemos que se abra el documento. Como ya les explicaba, mi máquina está así lenta. Entonces, se demora en cargar. Bueno, entre las obligaciones que tiene el estudiante, pues aquí hay un reglamento. Este reglamento no está actualizado, fue utilizado el periodo pasado, pero asumo yo que todo lo que está aquí se sigue aplicando, ¿no? En este reglamento se dieron directrices tanto para los alumnos como para los docentes, y en este caso vamos a revisar las principales roles que debe de cumplir el estudiante, ¿no? Dentro de estos roles está la identificación, es decir, que todos los alumnos deberían de tener en sus nombres, en sus descripciones de los nombres, sus dos apellidos y sus dos nombres para poder identificarlos, no utilizar sus apodos o sus nombres incompletos, sino sus nombres completos y formales. También se pide que pongan una fotografía formal, ¿sí? No una fotografía donde están en la playa, donde están con gafas, con sombreros, sino una fotografía que se los puede identificar para que el docente no se pierda. Bien, también se pide que los alumnos cuiden sus contraseñas, ¿verdad? Si de repente ocurre un caso donde, por ejemplo, en una sesión aparece un alumno y causa algún tipo de incidente, ¿verdad? Y luego el alumno dice, ¿saben qué? Es que me hackearon, es que mi hermano me cogió mi contraseña o un amigo me hizo una broma. Eso no lo libera de la contradicción porque, y como ustedes son alumnos de sistemas, pues el que el que ustedes hayan dado una facilidad
para que les roben la clave o que hayan prestado sus claves, ¿verdad? Igual ustedes siguen siendo responsables de lo que ocurra con su cuenta, ¿sí? Entonces, que me robaron la clave o que yo no sabía, no los exime de una sanción. Por cierto, yo vivo cercano al aeropuerto, entonces eventualmente ustedes van a escuchar aviones, helicópteros por aquí, y si eso ocurre, pues simplemente guardamos el espacio de silencio para que pasen los aviones o helicópteros y continuamos normalmente. Entonces, no les extrañe escuchar esos sonidos, ¿no? Bueno, y continuando con el rol del estudiante, pues aquí dice que tiene la obligación de entrar a las videoconferencias, ¿verdad? Y que también su imagen debe ser cuidadosa, o sea, debe ser formal, como que si ustedes asistieran a clases. Es decir, si ustedes vienen en gafas, sin camisas, en pijama, ¿verdad? O con ropa inapropiada, entonces eso no sería bien visto. Y aquí está en el reglamento. También dice que ustedes, como estamos en un ambiente de aprendizaje académico, eh, ustedes deben de participar como que si estuvieran en clases, ¿verdad? Es una especie como de participación en clase, entonces ustedes deben de participar en debates, en foros, en casos de estudio y todo lo que conlleva la participación del alumno. Es decir, ustedes no son meros espectadores, sino que deben de ser participantes. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, las clases están siendo grabadas porque estas clases posteriormente pueden ser supervisadas, ¿verdad? Por alguna autoridad. Entonces, se va a ver lo que hemos desarrollado en clase. Y por lo tanto, deben de tener cuidado con su vocabulario porque va a quedar grabado y su vocabulario siempre tiene que ser respetuoso, no solamente para con su docente, sino también para con sus compañeros, ¿no? Entonces, sean respetuosos con sus compañeros porque ustedes son jóvenes que se preparan profesionalmente y en el mundo profesional pues la educación debe de primar. Asimismo, como ustedes quedan grabados, pues sus conversaciones, sus pantallas quedan grabadas, también el chat queda grabado. Y por lo tanto, cuando ustedes se dirijan al profesor, a los compañeros, deben de tener un lenguaje formal y decente, porque eso también queda grabado y se va a ver feo que ustedes utilicen palabras inapropiadas. También se toca aquí el tema del ingreso a clase. El ingreso a clase dice que una vez comenzadas las clases, ustedes pueden llegar hasta 10 minutos tarde para el inicio de sesión. Entonces, si ustedes están a 11 minutos, simplemente el docente tiene la potestad de no permitirles el ingreso. Entonces, aquí lo que se está incluyendo es la puntualidad, ¿no? En el caso mío, y particularmente mío, no sé de los otros compañeros, cada docente maneja su cátedra como mejor le parece. En el caso mío, yo no tengo tanto problema en este tema de aquí, porque entiendo de que pueden haber tenido algún problema, ¿no? Por ejemplo, les comento yo que a veces yo tuve con la otra computadora problemas con respecto al inicio de sesión, y cuando se me reiniciaba la máquina me demoraba más de 5 minutos en estar todo listo para poder conectarme, ¿sí? Porque estaba muy pesada, ¿no? Entonces, entiendo yo que esas cosas pueden suceder y yo no le voy a dar no voy a aplicar rígidamente pues esta parte del reglamento. Lo que sí les pido es que así como yo les doy flexibilidad, así ustedes también me den, no se abusen, ¿verdad?, de esa confianza que se les da. En el caso de que yo vea que alguno de los reglamentos se está abusando por parte de ustedes, porque como ustedes dicen, no, no me controlan, entonces yo entro 5 minutos antes de que se acabe la clase, si yo me doy cuenta de eso, pues yo me acojo al reglamento, ¿no? En el caso de alguna diferencia entre ustedes y el docente, pues yo aplico lo que dice el reglamento y no me complico la vida. Bien, así mismo, como las clases están siendo grabadas y estamos aquí eh, digitalmente, si alguno de ustedes cuando se expresa hace algún tipo de muecas o gestos inapropiados, pues esos también se considera una falta de respeto, entonces también podrían ser sancionados. Por lo tanto, siempre nos manejamos en la formalidad, ¿verdad? Y el respeto a todos los participantes del curso y del instituto. Como temas particulares, pues dicen que no se pueden subir archivos, donde ustedes, por ejemplo, dicen, ven, te invito al bingo,
o vendo productos de Herbalife o algo de ese tipo de cosas, porque esto es un ambiente formal y eso no lo permitiríamos en una clase formal, pues tampoco no lo vamos a permitir en este medio. Entonces esas cosas están prohibidas. Ya, aquí habla del artículo 178 que tiene que ver con el derecho a la violación de la intimidad. Básicamente, lo que les prohíbe a ustedes es de que ustedes graben estos videos o tomen fotos y hagan algún tipo de contenido no apropiado, por ejemplo, algún tipo de meme, ¿no? Entonces, yo hasta la fecha no me he visto si me han hecho alguna de esas cosas, espero de que no, pero algunos de ustedes pues suelen hacer memes, o sea, suelen hacer cosas graciosas, pero eso está normado aquí y está prohibido. Entonces, si pueden, no lo hagan, ¿no? Porque es feo eso de los memes. Por lo menos para la persona que está en los memes no es muy agradable. Bien, obviamente aquí toca el tema del fraude y deshonestidad académica. Es decir, que cuando ustedes den sus lecciones, exámenes, deberes y todo eso, no vayan a copiar, no vayan a ir por el camino fácil, no vayan a estar ahí con el Google al lado, pues viendo las respuestas. Se pide eso de ustedes. Entiendo yo de que es difícil por el tema de la virtualidad controlar estrictamente que no copien. Tengo compañeros docentes que aplican unas herramientas súper que eficaces, que está viendo cuántas ventanas tienen abiertas, si tienen otras cámaras, si hacen un cambio de pantalla, si visualmente están allí o si se van. Entonces tienen unos software súper que estrictos para que los alumnos no se escapen, ¿no? Desde mi punto de vista, yo espero que ustedes cumplan el tema este de la ética y sean jóvenes profesionales, ¿verdad? Pero apelo a que ustedes ya son jóvenes con ganas de superarse, de ser profesionales y que no van a, a realizar este tipo de deshonestidad, ¿no? Entonces, espero yo que no vayan a hacer eso, ¿no? Y no vaya a ser como en un curso pasado, pues tenían unos grupos que era el mismo documento y que solamente habían cambiado el color del mar. Entonces, esas cosas a uno como docente pues lo pone mal, porque uno dice, o sea que no se tomaron la molestia ni de cambiar el tipo de letra, ni de cambiar un dibujito, sino que le cambiaron solo el marco, ¿no? Entonces uno, hasta para plagiar, yo creo que hay que ser un poquito más inteligente. Bueno, se recomienda que los alumnos creen su correo formal. Yo les recomiendo que creen su correo formal donde tengan sus nombres, sus apellidos, le pongan el acrónimo del instituto. No sé si ya les han pedido esto, ¿verdad? Y este sería nuestro correo formal de los alumnos. Estos correos no los utilicen para navegar por internet, para correos personales, utilícenlo única y netamente como temas académicos. O sea, separen su correo personal de su correo académico. Esto nos ayuda a nosotros, a los docentes, a identificar quién es el alumno y de alguna manera a tener una especie de identificación formal del alumno. Porque a veces yo me llegan correos, profe, ahí le mando la tarea atrasado y me envía, por ejemplo, el PANA 199. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿y quién será? ¿Verdad? O de repente dicen, profesor, usted me calificó mal aquí, en esta lección. Y yo veo el correo y dice Princesita 2000. Entonces, uno no tiene manera de identificar quién es el alumno. Por lo tanto, esto nos ayuda a los docentes a identificar quiénes son los alumnos y es una manera de tener un estándar. Y aquí en análisis y diseño de sistemas, pues los estándares van a ser bastante importantes, ¿no? Entonces, si no lo han hecho y si no les han dicho, traten de sacarse su correo en Gmail. Estamos prefiriendo Gmail porque Gmail tiene herramientas colaborativas que permiten trabajar en grupo, es decir, varias personas en un mismo documento, y eso va a ser importante para ustedes, ¿no? Hay faltas leves, hay faltas graves, hay sanciones, ¿no? No voy a entrar en detalles de esto de aquí, pero existe, ¿no? Por si acaso ustedes creían que no existían, pues sí hay. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna inquietud? Bueno, si no hay inquietudes, si todo está claro como el agua, ¿no? Por cierto, ahí en el reglamento dice que ustedes tienen que tener la cámara encendida, ¿no? Entonces,
De preferencia, cuando recién iniciemos las clases, tengan todas sus cámaras encendidas para poder verlos, conocerlos, para que se puedan saludar. Y si ya ustedes tienen problemas con el internet que les hace más lenta o están con problemas de ancho de banda, pues ahí las pueden ir apagando si que es el caso, ¿no? Solamente si lo requieren. Creo que Bienestar Estudiantil levanta un censo para saber quiénes tienen problemas de comunicación y a veces cruzan, si es que los alumnos prenden las cámaras, con si han reportado que tienen problemas de comunicación. En mi caso, no sé, a los alumnos creo que no les gusta ser vistos. La mayoría apaga las cámaras, pero por lo menos cuando iniciemos las clases, que comencemos la grabación, sí sería bueno que todos las enciendan para que queden registrados en cámara. Y así si el día de mañana necesitan una evidencia, ustedes pueden decir, sí, mire, ahí estoy yo, ¿verdad? Y bueno, los nombres descriptivos y los fotos formales para que no choque con la formalidad del curso. Bueno, temas, déjenme ver, ya. Creo que, y si no les dije, para los alumnos que recién han ingresado, es para los alumnos que recién han ingresado, es requisito que pongan sus dos apellidos y sus dos nombres sin colocar la palabra presente, solamente sus dos apellidos y sus dos nombres. Otros compañeros creo que les piden poner presente e incluso hay unos que les piden que pongan cuando recién ingresan y cuando ya salen para controlar los que han estado presentes en clases, ¿no? En este caso yo solamente requiero sus dos apellidos y sus dos nombres. Si no lo han colocado el día de hoy, colóquenlo porque ese va a ser nuestro control por esta semana con respecto al aula virtual. Creo que no he hablado de los grupos. Va a ser necesario que ustedes creen grupos de 4 a 5 alumnos, sepan elegir bien, sepan escoger al alumno con el cual se llevan bien, con el que trabajan, porque no va a existir cambios de camiseta. Es decir, no, ¿sabe qué, profesor? Me peleé, en el grupo nadie me habla, no me dan tarea, quiero cambiarme, entonces eso no. ¿Sí? Entonces desde ahorita escojan bien, escojan para que no que sea un remanente y luego el remanente se crea el grupo donde no se entienden y son como que los que todo les sale mal. ¿Sí? Entonces mejor escojan ahorita y no se queden al último. Van a haber muchos deberes y muchas tareas que son en grupo y van a depender bastante, ¿no? Déjenme ver si les voy a enseñar esto en Word. Entonces aquí estamos en Word. Van a crear un grupo de usuarios, grupos de 4 a 5 alumnos. ¿Sí? Esto lo tienen que crear, yo creo que para la semana que viene ya deberían de tenerlo listo. Es importante que ustedes lo tengan listo y que todos tengan grupos porque yo ya voy a comenzar a enviar trabajos en el aula virtual y si yo pongo un trabajo y el grupo no está completo y alguien se agrega después al grupo, las notas de esos trabajos se quedan sin nota y eso los perjudica. Entonces, para que no salgan perjudicados, armen de manera temprana el grupo y que todos tengan grupo, ninguno se vaya a quedar sin grupo, ni espera al final del curso para decir es que yo no tengo grupo, porque le va a afectar la nota. Todos los deberes o la mayoría de los deberes van a ser en grupo, ¿sí? Eso va a ser un trabajo colectivo. Entonces, deben de estar formados para que no se vayan a perder ese puntaje. Entonces, ahí está el tema de los grupos. Ya les dije que era importante que los creen desde un inicio para que no se vayan a quedar sin nota. Algo tenía en la cabeza y se me fue. Y tenía que ver con los grupos. Como que aquí me está faltando algo. Bueno, ahí, mientras vamos avanzando, ahí me he de acordar.
Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé. Cuando ustedes envíen sus deberes, proyectos o tareas, ¿verdad? Generalmente me van a enviar un archivo. Y en ese archivo ustedes pueden incluir lo que es una tabla de contenido. ¿Por qué una tabla de contenido? Porque a veces hay varios temas, ¿no? Entonces, en la tabla de contenido indican el tema, ¿verdad? Y luego tienen el desarrollo. Ahí, por ahí, se escucha un micrófono abierto. Están abriendo un micrófono. Si no van a decir nada, no lo abran. Ya. Entonces, miren, en los deberes debe existir una tabla de contenido, ¿verdad? Y luego el desarrollo. Entonces, por ejemplo, si yo les mando, por ejemplo, haga el diagrama 1 y haga el diagrama 2, entonces aquí pone tabla de contenido, diagrama 1. Entonces ahí ustedes ponen página 5. Diagrama 2, página 10. ¿Sí? Y luego viene el desarrollo, ¿no? ¿Por qué es importante para mí la tabla de contenido? Porque si yo mando varios trabajos y yo quiero revisar alguno en especial, yo me guío. A veces cuando yo envío varios temas en un solo deber, resulta que ustedes no lo ponen, no lo han hecho, y yo estoy que busco de abajo para arriba y no aparece el tema y yo digo, ¿qué pasó? Entonces con la tabla de contenido yo ya sé dónde buscar, ¿sí? Por eso va a ser importante. Pero más importante todavía va a ser que ustedes pongan los integrantes, ¿verdad? Los integrantes del grupo van a estar conformados por los 2 apellidos y 2 nombres. Es importante que pongan el nombre completo de los integrantes porque a veces hay homónimos o a veces ustedes le ponen, es que se llamaba Peter y le ponen ahí solo Peter. Y resulta que cuando yo busco la lista no hay ningún Peter. Entonces, para evitar esto de aquí, es mejor que pongan los 2 apellidos, los 2 nombres. También ocurre que algunos de ustedes dicen, es que no le puse el nombre porque no sabía cómo se llamaba. Entonces, si ustedes son un grupo que van a trabajar en todo un parcial, pues deberían de conocerse los nombres. Entonces, un grupo que no se sabe quién lo conforma, no se sabe ni cómo se llaman, es un grupo que no habla muy bien de sí, ¿no? Entonces, es importante que pongan los 2 apellidos y los 2 nombres para poder calificarlos. Ahora, ¿cómo se manejan internamente los grupos? Resulta que a veces ocurre que hay ciertos grupos donde hay uno que no trabaja, pero como los del grupo son amigos, dicen, ya, no importa, ponle la nota, no importa que no haya hecho nada, y no pasa nada. Y hay otros grupos donde dicen, ¿qué? Tú no trabajaste, tú no te vas a poner la nota si tú no hiciste nada. Entonces hay grupos y grupos, y eso es interno de cada grupo. Por eso, sepan ustedes con quién se van a juntar para que no tengan problemas. Pero lo que les quiero decir es que si tienen un compañero que forma parte del grupo, pero el cual ustedes sienten que no se merece la nota y que no ha colaborado, ustedes aquí, donde ponen los integrantes, ustedes pueden poner el porcentaje de colaboración del alumno. Así, simplemente un porcentaje. Entonces, si todos ponen el 100%, pues si ustedes sacan 10, yo del trabajo le pongo 10 a todos. Si ustedes ponen, este compañero de aquí solo ayudó un poco, trabaja solo el 50%, entonces si ustedes sacan 10, a todos les pongo 10, pero a ese compañero le pongo solamente 5, porque ustedes me están indicando que trabajó el 5%. Y si un compañero no trabajó nada, entonces ustedes le pueden poner allí porcentaje de participación 0% y yo a ese compañero no le pongo nota. Entonces, esta va a ser la manera en la cual ustedes pueden persuadir a sus compañeros a que colaboren con los deberes. Y de esa manera, pues, no exista el típico que no colabora. Ahora, si ustedes no ponen el nombre del compañero, yo asumo que tiene participación del 100%. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado de que ustedes hacen los trabajos
que son de 5 compañeros, solamente ponen a 3 compañeros, y resulta que después me dicen, profesor, lo que pasa es que yo no me acordaba cómo se llamaba, o yo no sabía cómo se llamaba, o yo me olvidé de él. Y el otro compañero está enojadísimo porque dice, pero si yo les di el trabajo, si yo hice todo, si yo estuve siempre en todas las reuniones, ¿por qué no me pusieron? Entonces, que si ustedes no ponen el nombre, no se considera que no tiene participación. Para que no tenga participación, deben explícitamente poner allí el porcentaje del 0%. ¿Sí? ¿Por qué necesito? Porque cuando el compañero me reclame, me diga, es que yo sí participé, yo ya tengo la evidencia que sus compañeros han puesto que no participó. Pero si no le ponen el nombre, entonces resulta que al final, como ya se arreglaron, como ya hablaron, como ya le dijeron, no, no me vas a hacer esto, dicen, sí, profesor, es que él sí estaba, sino que nos olvidamos de ponerlo. Entonces, para que no exista eso de que anden cambiando de opinión, tienen que formalmente poner el 0% para que yo le ponga 0. Si no le ponen eso, no le puedo poner 0 porque ustedes mismos dejan, juegan con eso de que le agregan o no le agregan el nombre como para tenerlos presionados a sus compañeros. ¿Hasta allí tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Bueno, asumo por su silencio de que todo está claro, ¿no? Bien, entonces esto es el tema de los grupos. Bien, entonces ya hemos examinado las políticas del curso. Ya tenemos el tema de la asistencia, como les dice, el tema de la asistencia, como les dije, eso está en veremos porque todavía no he logrado que funcione. Si no logro que funcione, va a valer la asistencia de Zoom y yo simplemente voy a manualmente ponerles asistencia allí en el aula virtual. ¿Sí? O voy a seguir enseñando hasta la otra semana porque no me ha funcionado hasta ahorita el tema de la asistencia. Creo que ya les enseñé. Creo que yo les enseñé el aula virtual. Esto me estaba olvidando, es importantísimo. El tema del horario. Según el horario, yo veo que ustedes tienen clases los días miércoles y los días jueves. Eso quiere decir que los días miércoles y los días jueves es importante de que ustedes se conecten a clase en el aula virtual. Es decir, ustedes tienen que ingresar al aula virtual para marcar su asistencia. Ahora, aquí yo veo que el día martes también hay clases. O sea, estas son las clases asincrónicas, los días jueves y los días martes. ¿Me confirman ustedes si en su horario ustedes tienen clase asincrónica los días martes? Es nocturna, el que le sale a usted es nocturna, creo. Nocturna, profe. Entonces ustedes solamente tienen los días jueves, porque aquí le faltan horas de clase asincrónica. Ah, no, aquí están, perdón. Aquí veo, pero le falta una, y por acá tienen dos, pero también le falta una. Parecería que no está completo. Ya, entonces ustedes en su horario solamente tienen clases los miércoles y los jueves. Tanto sincrónica como asincrónicamente. Los miércoles tenemos a las 12, asincrónica de las 12 hasta las 1. Y los jueves desde las 4 hasta las 6 sería. Ya, entonces solamente tienen 4 horas de clase asincrónica. Ya, está bien. Entonces, ¿cuándo tienen que ustedes que marcar? Tienen que marcar los días miércoles y los días jueves en el aula virtual. Si no logra hacer funcionar el aula virtual, entonces la asistencia quedaría, la asistencia de Zoom que estamos registrando en el chat. ¿Sí? Entonces, esto todavía tenemos que ajustarlo, ¿verdad? A ver si yo puedo hacer funcionar esa asistencia en el aula virtual. A mí me gusta la asistencia del aula virtual porque así ustedes conocen su porcentaje de asistencia sin tener que consultar al docente, ¿no? Y también van a poder conocer sus notas sin tener que consultar al docente. Entonces, esa es la razón por la cual yo prefiero que marquen la asistencia en el aula virtual, para que no dependan de mí. Entonces, ustedes en tiempo real pueden conocer cómo está su estatus de estudiante, ¿no? Bueno, ya que hemos definido
el tema del horario y no estoy seguro si cuando recién ingresamos estaban todos conectados. Aquí les presento nuevamente el aula virtual, ¿verdad? Les explicaba yo que aquí están los avisos, que no estoy avisando nada porque me he decepcionado porque nadie me lee. Aquí está el link de la clase de Zoom. Si alguno de ustedes se olvida, puede ingresar al aula virtual y desde aquí conectarse al link de Zoom. Aquí están las clases grabadas. Generalmente trato de subir el mismo día las clases y si no al día siguiente, ¿verdad? Y siempre las grabo siempre que no tenga algún percance, como que a veces me olvidé de poner grabar o, o no se subió y se perdió la clase. Entonces, y aquí está el tema de la asistencia, que si yo voy a revisar, no me está funcionando y por eso estoy todavía tratando de ver cómo funciona esto, ¿no? En la versión del módulo anterior, sí se podía revisar bien, pero en este de aquí, no sé qué está pasando. Es un poco difícil configurar esto, ¿no? Entonces, miren, aquí ya están las asistencias, pero le sale con signo de interrogación. Entonces, me parece que voy a tener que poner, déjenme probar algo con ustedes. Voy a modificar la asistencia, a ver si es por aquí. Ya, aquí la asistencia no tiene calificación ninguna, porque realmente no le he puesto. Entonces, pero acá no me marca, o sea, no les marca nada, les marca como, o sea, como que si ustedes no hubieran marcado. Entonces, lo que voy a hacer es voy a borrarla, voy a crearla en este momento, a ver si ustedes pueden marcarla. Déjenme poner todas, realmente eran todas. Voy a borrarlas y voy a volverlas a crear. Y de paso, ahí ustedes van a ver algo. Ahí voy a añadir las sesiones. Voy a poner que ustedes las marquen. O sea, yo no voy a poner que se marque automáticamente porque no me funcionó. Miren, si logro hacerla funcionar, la asistencia va a quedar habilitada desde las 7 de la mañana o desde las 6 les voy a poner hasta las 23 horas. Es decir, que ustedes de 6 a 11 tienen oportunidad de ingresar al aula virtual a marcar su asistencia. Aquí vamos a hacer que la asistencia para ustedes serían los miércoles y los jueves porque no hay más clases en el horario. Comenzarían a partir de hoy. Y aquí voy a habilitar esto de aquí. Aquí dice que se permite que los alumnos registren su propia asistencia, ¿no? Yo le estaba poniendo marcado automático, pero no me funcionó. De todas maneras le voy a poner, pero aquí está que ustedes marquen su propia asistencia. Entonces, allí los acabo de crear. Vamos a ver el informe. Ustedes también pueden revisar su asistencia aquí en el informe. No sé si ustedes pueden ahorita, tal vez, ingresar, hacer sesión en el aula virtual y me confirman si les aparece algún lugar donde puedan marcar su asistencia. Ya está, licenciado.
¿Cómo? Ya sale. Enviar asistencia. A ver, envíen la asistencia para refrescar el informe para ver si se marcó. Ya, aquí sí tengo, miren. Aquí ya tengo asistencia. Sí, aquí algunos ya tengo asistencia. Ahora, la pregunta es, ¿marcaron o fue automático? Yo marqué. Marcado. Yo tuve que marcar, ingeniero. Marcar. Ya, entonces no funcionó el automático, sino que hay que marcar, ¿verdad? Sí, ahora la pregunta sería, ¿en las otras clases con los otros compañeros están manejando así la asistencia? Solo tenemos otra y en la anterior marcamos también manualmente. También marcamos en la otra materia también. Así como ahorita. Sí, de forma Sí. manual. Ya, entonces vamos a tener que quedarnos así porque el automático no funcionó y ustedes pudieron ver que yo le puse automático. ¿Sí? Entonces miren, aquí ya sale su asistencia y aquí ustedes ya pueden ver su porcentaje. Entonces como solamente tenemos una marcación, pues aquí tienen el 100%, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ir controlando y tienen que marcar todos los miércoles y los días jueves. Ya voy a configurar así para todas las otras asignaturas. ¿Sí? Ahora, yo voy a, como tengo que volver a crear las asistencias, probablemente lo borre. ¿Sí? Borre esta asistencia y luego vuelvo a revisar. Entonces, si yo la llego a borrar y ustedes ya marcaron, no se preocupen que ahí le damos mantenimiento con la que tenemos guardadas en Zoom. Entonces, no se vayan a preocupar, simplemente para que ya quede bien configurado. Bueno, y ya que hemos revisado todo esto, y no me fijé, déjenme ver, no me fijé en algo. Déjenme volverles a compartir. Ya, ahí nuevamente les estoy compartiendo, entonces aquí voy a añadir un recurso que va a ser un archivo. Y este archivo va a ser el PA de análisis 0193, creo que era. Análisis y diseño al 165. Diseño de sistemas. Ya, entonces aquí voy a crear este archivo que es el PA. Déjenme ir a buscarlo. Voy a poner el PA del periodo pasado porque no sé si han hecho cambios al PA. Entonces les voy a tener que poner el PA pasado. ¿Dónde está ese PA? Estaba perdido. Espérame un ratito. Déjenme ver la fecha porque tengo algunos PAs, entonces déjenme coger el más actualizado.
Ya, entonces allí les acaba de subir el PEA, que es el programa de estudio, y es el que nos corresponde revisar en este momento, ¿no? Entonces, ya que lo subimos aquí, ahí mismo le vamos a dar clic para que se abra aquí mismo en el explorador. En el mismo explorador le vamos a echar un ojito. Ya, entonces este es el PEA. Vamos viendo la descripción de la asignatura. Dice que esta asignatura tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes los fundamentos teóricos para realizar levantamiento de información con suficientes detalles como para permitir su interpretación y realización física, analizar y documentar los procesos relacionados con la automatización y aplicar soluciones basadas en consultoría tecnológica, entre otros, ¿no? Entonces, eso es en la descripción de la asignatura. Los objetivos específicos son explicar el ciclo de vida del software, que si vamos a ver, realizar levantamiento de información para conocer la situación real del tema en estudio, que deberían de saber aprender a hacerlo, analizar y documentar los procesos relacionados con la automatización a través de diversas técnicas, Dios mediante, así será, aplicar soluciones basadas en consultoría tecnológica, ¿no? Entonces, estos son los objetivos que se esperan de ustedes. Ya ahí hay más detalles de lo que se espera de ustedes y vamos viendo el contenido de lo que tenemos que recordar, ¿no? Entonces tenemos la unidad 1. La unidad 1 tiene que ver con técnicas para levantamiento de información. Dentro de estas técnicas vamos a ver la entrevista, la encuesta y la observación. Todas estas son técnicas de levantamiento de información que le van a servir a ustedes recopilar información acerca de una situación, de una organización o empresa, y con esta información ustedes poder analizar, encontrar cuáles son los requisitos, los requerimientos, las necesidades, y una vez que ustedes determinen eso, pues poder realizar un sistema. Antes de entrar de lleno a la unidad 1, vamos a hacer un pequeño repaso de una pequeña introducción de conceptos básicos, porque en esta asignatura vamos a utilizar términos informáticos que ustedes ya deberían de conocer, ¿no? Entonces, vamos a familiarizarnos con esos términos en el caso de que alguno de ustedes no tenga claro qué significa cada cosa, ¿no? Bien, entonces esto sería el capítulo 1. Antes de este capítulo va una introducción. Luego tenemos la unidad número 2, que es documento de especificaciones. En esta unidad número 2 vamos a ver los temas de requerimientos funcionales, es decir, lo que el usuario que nos contrató desea que nosotros le construyamos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que él necesita? Los requerimientos no funcionales, esos son los que la persona que nos contrató nosotros le vamos a dar, pero que no nos ha pedido. Entonces eso es algo que nosotros, por ser profesionales, le vamos a dar sin que nos pida, ¿sí? Son como cosas adicionales. El alcance del sistema es hasta dónde vamos a desarrollar, ¿verdad? Tipos de usuarios y permisos para poder identificarlos, ¿verdad? Quiénes son los usuarios y qué permisos se les puede otorgar. Descripción de los módulos es para poder describir una parte de lo que constituye un sistema de información. Arquitectura de hardware y software tiene que ver con elementos adicionales que pueden acompañar al desarrollo de un sistema. Entonces, esto es en el capítulo, en la unidad número 2. Para que ustedes entiendan los requerimientos funcionales y lo abstraemos a un punto de vista de un arquitecto, ¿verdad? Un requerimiento funcional podría ser que yo como cliente le digo al arquitecto, construyame una casa. Entonces, ¿qué quiero yo? Una casa. Un requerimiento no funcional es que el arquitecto, aparte de construirme la casa, pues me la entrega con piso y con techo. Entonces, yo no le dije póngale un piso, póngale un techo, pero el arquitecto sabe que una casa lleva un piso y lleva un techo, y por lo tanto, aunque yo no se lo pedí, me lo entregó. El alcance del sistema es que el arquitecto me construyó una casa de un piso. Entonces, si yo no definimos que la casa es de un piso, yo puedo decirle al arquitecto, oiga, pero yo quería una casa de 4 pisos, ¿verdad? Y el arquitecto dijo, usted me dijo una casa. Con un piso ya es una casa. Entonces,
para no tener ese conflicto de qué es lo que yo espero y qué es lo que me van a entregar, se tiene que definir, ¿verdad? Qué es lo que se va a entregar. Eso se denomina el alcance del sistema, ¿no? Bueno, tipos de usuarios y permisos, eso vamos a ver más adelante, y en lo otro ya se los expliqué, ¿no? En la unidad número 3 vamos a ver nociones básicas del lenguaje Z. En este capítulo va a ver lo que es la definición, ventajas y desventajas. Este es un capítulo muy pequeño. No sé si lo vayamos a ver porque en una reunión que tuvimos con los docentes que damos esta asignatura, habíamos visto que el lenguaje Z no se está utilizando mucho hoy en día. Realmente yo no entiendo por qué está aquí. Entonces nosotros habíamos conversado de la posibilidad de no darlo. Pero como para eso se tiene que aprobar el nuevo programa de estudios y eso no sabemos si se ha aprobado, entonces actualmente todavía sí contemplamos el lenguaje Z. Sin embargo, es un capítulo muy chiquito, muy rápido, que creo que no nos va a quitar mucho tiempo. En la unidad número 4 vamos a ver lo que son lenguajes UML. Es un lenguaje de descripción de sistemas unificado, algo así como un estándar. Entonces, dentro de los lenguajes UML vamos a ver los diagramas de estado, que en algún momento les va a servir, los diagramas de clase, que también son útiles, y los diagramas de objeto, que son similares a los diagramas de clase, ¿no? Entonces, vamos a ver estos diagramas. Existen muchos más diagramas en el lenguaje UML, pero estos son algunos básicos y que sí los vamos a encontrar, y esto digamos que es ya el plato fuerte de su materia. En la unidad número 5 vamos a ver el modelo conceptual. Dentro del modelo conceptual vamos a ver lo que son las entidades y los atributos. El modelo conceptual también se lo conoce como el diagrama entidad-relación y es un diagrama que se utiliza mucho para el diseño de base de datos transaccional, que todavía hoy en día siguen en apogeo. Entonces esto les va a ser útiles también. En la unidad número 6 van a ver estándares de diseño de interfaces. Aquí van a ver clasificación y estándares. Aquí lo que van a ver son consejos sobre diseños, más que nada de interfaces de entrada y de salida, que son consejos útiles, pero que el sentido común también las indica, ¿no? Entonces, si ustedes tienen buen sentido común, pues estas nociones se les va a hacer un poco fácil. Bien, dentro de la bibliografía que vamos a utilizar, tenemos el libro del señor Laurent Den Brouwer, ¿verdad? Que es el libro UML 2.5, Iniciación, Ejemplos y Ejercicios Corregidos. Entonces, este va a ser uno de los libros. El otro libro famosísimo que siempre se incluye es el de Kendall y Kendall, que es el clásico para análisis y diseño de sistemas. Este de aquí se lo pueden conseguir en PDF en el internet, ¿verdad? Y por acá tenemos guía de programación en C++, ¿verdad? Que también de allí se puede extraer alguno que otro tema, ¿no? Aquí yo tengo el material, entonces yo conforme vamos avanzando les voy a facilitar el material, no directamente estos libros, sino con los temas ya desarrollados. Entonces eso yo se los facilitaría para que ustedes los consulten. Entonces no tienen una necesidad imperiosa de conseguir esta bibliografía, pero si ustedes desean lo pueden hacer para expandir y ampliar los temas que estamos viendo. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, en este momento yo estoy copiando el chat. Recuerden que este chat por el momento nos va a servir para el registro de la asistencia de esta semana, hasta que yo habilite lo que es la asistencia. Entonces, estoy copiando. Si alguien se olvidó de poner sus dos apellidos y sus dos nombres, puedo hacerlo en este momento. Profe, disculpe, yo puse antes mis dos nombres, mis dos apellidos, solo que se me cayó el internet y se me cerró todo. Entonces volví a entrar, no sé si está mi nombre ahí todavía. Sí, sí debe estar, porque nosotros no hemos cerrado sesión y entonces ahí está el chat desde el inicio de la clase.
Entonces no se preocupe que sí ha de estar ahí. Y si no, pues allí sus compañeros en la próxima clase pues me corrigen si es que se está cometiendo alguna injusticia. Ya, entonces, bueno, ya les copié el chat, ya copié su asistencia. Si no tienen alguna duda o inquietud, creo que nos quedaríamos hasta allí por el día de hoy. Y el día de mañana creo que tenemos, a las 2:30 tenemos clase. Entonces allí ya comenzaríamos con una introducción sobre los conceptos básicos y creo que nada más. ¿Alguna inquietud, jóvenes? No. No. Listo, entonces les doy las gracias por su atención y nos estamos viendo el día de mañana. De mi parte, muchas gracias y muy buenas tardes. Chao. Chao. Igualmente. Sí, en este momento